Ayer lo último que vimos fue la propiedad arquimediana. Esta propiedad te dice que el conjunto de números naturales no está acotado superiormente. Eso lo que quiere decir es que pues, siempre que tengas un número real X, sin importar si esta X es positivo, negativo o cero, puedes encontrar un número natural que sea mayor que X. O sea, si X es negativo, pues es claro que cualquier número natural te sirve para que sea mayor que X. Y si X es positivo, pues no importa qué tan grande sea X, siempre hay un natural mayor. Entonces, esta propiedad arquimediana pues es muy importante. Nuestra clase de hoy pues se va a basar en esta propiedad. Vamos a demostrar pues varias cosas que tienen que ver no solo con números naturales, sino con números reales en general, usando este teorema. Entonces, bueno, lo primero que vamos a intentar demostrar es este corolario. Son pues propiedades similares a las que me dice el teorema de la propiedad arquimediana. Tienes y y z números reales positivos. Y entonces pues existe, bueno, hay varias propiedades. La primera de ellas te dice que existe n en los naturales tal que 1 entre n es menor que este número positivo. O sea, la idea de esto sería que si tú tomaras un número y que sea mayor que 0, pues no importa qué tan pequeño sea esta y, o sea, qué tan cercana esté hacia el 0, aquí en medio siempre puedes encontrar un número de la forma 1 entre n. Eso es lo que te dice el punto 1 y bueno, de los tres es el que más vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Que lo vamos a utilizar más que la propiedad arquimediana. Y entonces, bueno, cualquiera de estos puntos, cuando hagamos referencia a ellos, vamos a decir que es por la propiedad arquimediana, en lugar de decir por el corolario de la propiedad arquimediana. Bueno, esto dice el punto 1. El punto 2, pues te dice que si z y y son números reales positivos, pues en principio no importa cuál de los dos sea más grande, o sea, podría pasar que y sea muy pequeño comparado con z, pero va a existir un número natural que multiplicado con este y, aunque y sea pequeño, pues va a sobrepasar a z. Acá va a estar en y. Y bueno, el último punto, pues lo que te está diciendo es que pues cualquier número real positivo y se va a encontrar entre un número natural n y n-1. Eso pues, si nos imaginamos la recta así con el 0, 1, 2 y todos los números naturales, pues como que sería claro que la y tiene que estar entre un número natural y su antecesor. Pero bueno, es algo que vamos a demostrar a partir de la propiedad arquimediana. Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración, o al menos intentarla. Bueno, para el primer punto, si yo quiero probar la existencia de esta n, pues se parece a lo que dice la propiedad arquimediana de existe n en los naturales. Bueno, la propiedad habla de un número n que es mayor que un número real. Entonces aquí, pues este 1 entre n menor que y, si pienso que estos números son positivos, bueno, la y sí sé que es positiva y el 1 entre n pues también porque estoy buscando un número natural, pues una de las cosas que aparecían ahí en su guía del examen 1 y también pues en algunas versiones de los exámenes, pues te decía que cuando tú tomas recíprocos entre números positivos,
la desigualdad se invierte. O sea que 1 entre y tiene que ser menor que, digamos, 1 entre n, pero esto se convertiría en n. O sea, esta es la idea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a fijar no en el número y, sino en 1 entre y. O sea, vamos a poner aquí. Como yo sé que y es mayor que 0, es una de las hipótesis del corolario, entonces 1 entre y es mayor que 0. Y entonces la propiedad arquimediana pues, te dice que para cualquier número real existe n en los naturales, tal que n es mayor que este número. Entonces la propiedad se la vamos a aplicar a 1 entre y. Y bueno, como vamos a hacer referencia a la propiedad arquimediana muchas veces, en futuras ocasiones vamos a ponerle PA y ya. Aplicada a 1 entre y, que es un número real. Existe n en los naturales, tal que n es mayor que 1 sobre y. Entonces, para aplicar la propiedad no necesito que 1 entre y sea positivo. Esto vale para cualquier x en los reales. Pero donde sí voy a utilizar que 1 entre y es positivo, pues es a la hora de tomar recíprocos. Entonces, como estoy con números que tienen el mismo signo, la propiedad que les mencionaba aquí, pues nos dice que si yo me fijo en recíproco de cada número, pues la desigualdad se invierte. Entonces, bueno, esto lo vamos a quitar. Y de aquí ya me quedaría que pues, 1 entre n es menor que y. Eso pues demostraría el punto 1. De aquí nada más como nota, lo que estamos usando es que si tienes dos números positivos, entonces 1 entre b, a la hora de tomar recíprocos, pues se invierte. Entonces 1 entre b es menor que 1 entre a. Entonces, para el punto 1, bueno, vamos a demostrar el 2, que es más rápido. Porque, bueno, otra vez, si quiero usar la propiedad arquimediana, esa me da un número natural mayor que cualquier número real. Entonces, por ejemplo, si de aquí despejo la n, yo lo que quiero es que n sea mayor que z entre y. Entonces, yo sé que y es positivo otra vez. Entonces, y es distinto de 0. Y eso quiere decir que z entre y es un número real. Y entonces a este número real, pues le puedes aplicar otra vez la propiedad arquimediana. Y ahora sí vamos a ponerle nada más PA. Existe n en los naturales, tal que este número z entre y es menor que n. Y de aquí, pues puedes multiplicar la desigualdad por y. Y nos quedaría que z es menor que ny. La desigualdad se preserva porque y es un número positivo. Entonces, con eso tendríamos probado el segundo punto. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, Bueno, vamos con el punto 3.
Nuevamente, pues quiero usar la propiedad arquimediana. Para este número y, por el hecho de ser número real, yo sé que ya existe n que es mayor que y. De hecho, aquí vamos a ponerle desigualdad estricta y menor o igual en el n-1. Entonces, yo ya sé que existe un número n mayor que y. De hecho, pues van a existir muchos. Con que tú encuentres un natural que sea mayor, pues todos los que siguen también siguen siendo mayores que y. Pero aparte de que n sea mayor que y, pues yo quiero que n-1 sea menor o igual. Entonces aquí, pues de todos los naturales que están por delante de y, yo me tendría que fijar pues en el más pequeño para que pues el anterior ya caiga como del otro lado, o sea que sea menor o igual. Entonces, bueno, esto como lo vamos a escribir es nuevamente como y está en R, por la propiedad arquimediana, pues existe un número natural que por ahora le voy a llamar M porque tal vez no sea el que estoy buscando. O sea, quiero buscar como el más cercano a Y del lado derecho. Existe M en los naturales, tal que Y es menor que N. Y entonces en el número que me voy a fijar es en el mínimo de todos los números naturales que sean mayores que Y. O sea, por ahora yo sé que para esta Y pues hay una M al menos en los números naturales que es mayor, pero ahora pues considero todos los que quedan por arriba y de todos estos pues me fijo en el menor de los que son mayores que Y. Entonces yo ya sé, bueno, de aquí lo que sabría es que pues esta N que escogimos es mayor que Y. Y vamos a ponerlo aquí abajo. Como n-1 pues ya es un número menor que n, que es el mínimo, pues n-1 ya no puede estar en este conjunto. Eso no es elemento de los números que son mayores que y, o sea, lo que estaría diciendo aquí es que n-1 ya no puede ser mayor que y. Ahí quedó muy feo este. Y entonces n-1 es menor o igual a y. Y y a su vez, pues habíamos dicho que es menor que n. Y entonces ya tendría que esta n que encontramos aquí, pues sí cumple la desigualdad. ¿Hay alguna pregunta a este punto 3? No, profe.
Bueno, yo sí tengo una pregunta para ustedes, a ver si alguno de ustedes puede responder. En las hipótesis del teorema, escribimos sean y y z en los números reales positivos. En este punto 3, ¿dónde estoy usando que y sea positivo? ¿O no se utilizó que y sea positivo? ¿Qué dicen? O sea, porque aquí arriba, en lo de la propiedad arquimediana, pues esa es válida para cualquier número real, ¿no? Entonces, en el primer renglón no se está utilizando. ¿En alguna otra parte? Bueno, escribieron que en donde puse que n-1 no es mayor que y. ¿Por qué ahí se utiliza que y es positivo? Se utiliza al principio, ¿no? Cuando dice que existe una M perteneciente a los naturales que es mayor que Y. No, ya dijimos que en la propiedad arquimediana no se utiliza. Eso vale para cualquier número real. No es necesario que la y sea positiva. Bueno, dicen que podría ser que porque n puede ser 0 y le restamos 1, entonces sería menos 1n. Bueno, n para esta clase dijimos que los naturales lo estamos tomando a partir del 1. O sea, el valor más pequeño que puede tener n es 1. Y entonces n menos 1, lo menos que puede ser es 0. Entonces, bueno, por ahora, pues sí tengo que utilizar en algún lugar que y es positivo, porque si no, por ejemplo, si y fuera menos, menos 2.5, vamos a poner, pues esto no sería cierto. O sea, yo no puedo encontrar n en los naturales, aunque para ti los naturales empiecen en el 0 o en el 1, tal que n menos 1 sea menor o igual a y n mayor que y. O sea, no hay un número natural que cumpla esta desigualdad. Para este negativo, por ejemplo, y pues para la mayoría de bueno, para todos los negativos no va a poder hacer esto.
Solamente si los naturales los comenzara en el cero, pues se podría para y entre -1 y 1, digo, entre -1 y 0, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, en algún lado sí se tiene que utilizar. Ahí lo que les dejo de tarea opcional es saber si alguien me puede decir mañana exactamente dónde se utiliza y, o sea, el argumento completo. Y bueno, ya si alguien sí puede darme el argumento completo de dónde se utiliza este y mayor que 0, pues ahí se tomará en cuenta para el próximo Profe, examen ¿me parcial. puede explicar por qué la propiedad mediana, bueno, esa parte de que existe m en los naturales está que y es menor que m? No me quedó muy clara eso. Pues eso es lo que dice la propiedad arquimediana. Fue lo que probamos ayer. Es el teorema que está hasta arriba. Que para cualquier número real existe un natural que es mayor que él. Ah, vale, vale, gracias. Sí, aquí pues no importa si la X o en este caso la Y es positiva o negativa, siempre se cumple este resultado. Entonces, bueno, ya sea hoy al final de la clase o mañana, pues pueden comentarme esto. Ya si mañana nadie tiene la respuesta, pues ya la comentamos. ¿Puedo decir algo que Entonces, se me ocurrió ahorita? No sería mejor donde al se final pone. porque Ah, si bueno, no, ahorita me van a decir muchas cosas. Pero sí, al está bien. final. Mientras acomodo mis ideas. Sí. Entonces ahí por si quieren pensarlo. Bueno, mientras tanto, estos puntos, los que del corolario anterior, pues el más importante, el que hay que tener siempre presente, es este punto 1, les decía, es el que más vamos a estar utilizando. Y pues varias de estas cosas las vamos a usar ahora para demostrar propiedades que tienen que ver con los números reales. Entonces, bueno, la primera que vamos a demostrar a partir de esta propiedad arquimediana es la existencia de la raíz cuadrada de 2. O sea, con Daniel lo que probaron en algún momento es que no existe un número racional que elevado al cuadrado te dé 2, pero pues eso no te dice que sí tenga que existir un número que no sea racional que elevado al cuadrado sea 2. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a intentar demostrar a continuación usando la propiedad arquimediana. Y bueno, también el axioma del supremo. Entonces, a ver cómo nos va con esta demostración. Entonces, quiero encontrar un número x tal que x elevado al cuadrado me dé exactamente 2. Entonces, vamos a fijarnos en un conjunto que es el de los números reales que sean positivos y que elevados al cuadrado me den un resultado menor que 2. Entonces aquí, bueno, ¿cuál es la idea? En algún lado de la recta, pues está este número que estoy buscando, raíz cuadrada de 2. Y entonces me estoy fijando en todos los números positivos
que al elevarlos al cuadrado, pues el resultado es menor estricto que 2. O sea, esta A, digamos que se visualizaría como de este lado. Por ejemplo, yo sé que el 1 sí es un elemento que está en A, porque es positivo y 1 al cuadrado es 1, que es menor que 2. Entonces, eso vamos a escribirlo. Uno es mayor que 0 y 1 al cuadrado pues es menor que 2. Entonces, 1 es un elemento que está en A. Y eso ya me dice que este conjunto es no vacío. Y ahora, pues, justo en lo que me voy a fijar es en el supremo. Para poder hablar del supremo, pues necesito que el conjunto A sea no vacío, eso ya lo pusimos aquí, y que esté acotado superiormente. ¿Me pueden dar alguna cota superior de este conjunto A? ¿Dos? Ajá, bueno, vamos a ver entonces que 2 sí es cota superior. Entonces, para eso tendría que ver que todo elemento de A debe ser menor que 2. Entonces, si yo tomo A en A, quiero ver que A es menor o igual a 2. Entonces, bueno, puedo demostrarlo por reducción al absurdo. O sea, si A es mayor que 2, pues entonces, como estos son números positivos, al elevar al cuadrado, me quedaría esta desigualdad, que A cuadrada es mayor que 4. Y entonces, pues A cuadrada ya no puede ser menor que 2. Y entonces la contradicción viene de suponer que A era mayor que 2. La conclusión es que A tiene que ser menor o igual. Y con eso ya estaríamos diciendo que 2 sí es cota superior. Entonces A está acotado superiormente. Vamos a ponerle 2 es cota superior. Entonces, como el conjunto A es no vacío y está acotado superiormente, pues el axioma del supremo ya me dice que este conjunto A que definimos sí tiene supremo. Sea X igual a supremo de A. Entonces, esta X que estoy definiendo como el supremo del conjunto A, pues es la que vamos a demostrar que elevada al cuadrado te da exactamente 2. O sea, el supremo de este conjunto debe ser la raíz de 2 que estoy buscando.
Entonces lo que vamos a demostrar es que x al cuadrado es igual a 2. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a descartar el caso en el que x cuadrada sea menor y que x cuadrada sea mayor que 2. Entonces, por tricotomía, pues si no es menor y si no es mayor, pues tiene que ser igual al 2. Entonces, primer caso es si x cuadrada fuera menor que 2. Bueno, para poder descartar el caso, pues tengo que llegar a una contradicción. Bueno, ¿a qué contradicción quiero llegar aquí? Pues si x al cuadrado fuera menor que 2, o sea, la x estaría aquí del lado izquierdo, porque vamos a poner otra recta. Digamos que por aquí está el número que estoy buscando. Por aquí andaría la x. Y entonces lo que voy a ver es que si x cuadrada fuera menor que 2, entonces yo puedo encontrar un número mayor que siga cumpliendo esta propiedad, que sea menor que 2. ¿Cuál sería el problema con eso? Pues si yo encuentro este que va a tener la forma x más 1 entre n, que se llama, bueno, es mayor que x, porque le estoy sumando algo positivo. Si esto sigue cumpliendo que elevado al cuadrado es menor que 2, pues entonces este número sería elemento de A. ¿Y cuál es el problema? Pues que es un elemento de A que es mayor que el supremo. Y se supone que el supremo pues es cota superior, o sea, el supremo tenía que ser mayor o igual que todos los elementos del conjunto A. Entonces, bueno, vamos a empezar a escribir eso. ¿Por qué sería Antes, mayor que el supremo? Perdón. No. porque es x más 1 entre n y 1 entre n es positivo. Entonces, si le estás sumando algo positivo, obtienes algo más grande. Y x es el supremo. Ahorita lo escribimos. Ah, vale. Entonces, antes de hacer esto de los casos, algo que puedo notar, pues es que el supremo, por ser cota superior, pues es mayor o igual que todos los elementos de A. En particular, va a ser mayor o igual a 1. Entonces, como 1, pues ya dijimos que si es un elemento de A, pues entonces X, que es una cota superior, pues tiene que ser mayor o igual que este elemento, ¿no? Y que todos los demás. Pero en particular, mayor o igual a 1. Entonces vamos a encontrar bueno, vamos a poner probaremos que existe n en los naturales, tal que x más 1 entre n al cuadrado sigue siendo menor que 2. Entonces, este es lo que me va a llevar a una contradicción. Bueno, para intentar probar esto, o sea, para encontrar la n, pues vamos a ir haciendo las operaciones. Entonces, para toda n en los naturales,
tenemos que x más 1 entre n, pues sería, si esto lo elevas al cuadrado, es x cuadrada más 2x entre n más 1 entre n cuadrada. Es el binomio al cuadrado. Ahora aquí, bueno, primero me voy a deshacer de esta n cuadrada. ¿De qué manera? Pues yo ya sé que n siempre es menor o igual que n cuadrada, cuando n es un número natural. Es algo que ya hemos visto y usado antes, por ejemplo, en la parte de inducción. Si quieren ahí, pues recordar por qué, pues simplemente es que n es mayor o igual a 1, y entonces cuando multiplico por n, que es un número positivo, pues la desigualdad se preserva. Y algo que vamos a volver a usar aquí es lo de los recíprocos. Como estoy con números positivos, le vamos a poner n mayor que 0. Entonces, al momento de tomar recíprocos, la desigualdad se invierte. Entonces, aquí tendría que 1 entre n cuadrada siempre es menor o igual que 1 entre n. Bueno, ¿eso para qué lo quiero? Pues porque aquí abajo, si yo cambio n cuadrada por 1 entre, bueno, 1 entre n cuadrada por 1 entre n, voy a obtener algo mayor o igual. Y bueno, ¿cuál es la ventaja de eso? Aquí puedo escribir x cuadrada más 2x más 1 entre n. Y esto de aquí, pues yo lo que quería, bueno, lo que quiero es que me dé algo menor que 2. Entonces vamos a poner como que la idea es... Bueno, no sé si ustedes quieran esto, pero yo para que salga la demostración sí quiero que pase eso, que x cuadrada más 2x más 1 entre n sea menor que 2. Si yo puedo garantizar esto, pues ya tendría lo que estoy buscando, que x más 1 entre n al cuadrado sí es menor estricto que 2. Bueno, de aquí es donde voy a intentar meterlo de la propiedad arquimediana. Entonces, esto es equivalente a poner 2x más 1 entre n menor que 2 menos x cuadrada. Y entonces el punto que yo les decía que vamos a estar usando muchas veces de la propiedad arquimediana es que para cualquier número real positivo, y siempre existen en los naturales tal que 1 entre n es menor que este positivo. Entonces aquí ya tengo la n dividiendo. Entonces si despejo el 1 entre n, tendría algo así. Entonces esta es la idea. ¿Qué necesito para que exista este 1 entre n menor estricto que este número? Pues que el número que está a la derecha sea positivo. Mientras esto sea positivo, el corolario de la propiedad arquimediana te garantiza que existen en los naturales que cumple esta desigualdad. Bueno, ¿qué sabemos de aquí? Pues x cuadrada es menor que 2. Entonces, si restas la x cuadrada, te queda que 2 menos x cuadrada sí es positivo. Vamos a poner eso como x cuadrada es menor que 2. Entonces 2 menos x cuadrada es mayor que 0.
Bueno, lo voy a poner del mismo lado donde estaba. Entonces, el numerador ya es positivo. Y el denominador, pues ya había mencionado que la x es mayor o igual a 1. Fue lo que pusimos por aquí arriba. Y eso quiere decir que 2x más 1, pues también va a ser positivo. Porque estás pues haciendo operaciones solo con números positivos. Y entonces numerador y denominador son positivos, pues quiere decir que todo este número, 2 menos x cuadrada entre 2x más 1, es mayor que 0. Y ya que sé esto, pues puedo aplicarlo de la propiedad arquimediana. O sea, bueno, es el corolario, pero les decía que vamos a ponerlo también así como propiedad arquimediana. Existe n en los naturales, tal que... Ay, no, esto ya quedó muy pegado. Tal que 1 entre n es menor que este número positivo. Voy a ponerlo aquí abajo. Entonces, esta idea de despejar el 1 entre n, pues es algo que también se va a estar repitiendo. Entonces, en algún momento nos acostumbraremos a hacer esto, de hacer el despeje del 1 entre n para saber cómo aplico la propiedad arquimediana. Entonces, a partir de esto, pues lo que voy a hacer es como regresarme. O sea, tendría que 2x más 1 entre n es menor que 2 menos x cuadrada. Aquí estoy usando, como pasé multiplicando el 2x más 1, pues ese número yo ya había dicho que es positivo. Entonces la desigualdad se preserva. Y finalmente el x cuadrado lo pasas del lado izquierdo. Entonces esto es menor que 2. Eso es lo que yo quería. Porque a partir de aquí, pues puedo concluir que usando esta desigualdad que ya habíamos puesto y que se cumple para todos los números naturales, que x más 1 entre n al cuadrado, pues aquí había dicho que era menor o igual que x cuadrada más 2x más 1 entre n. Bueno, el asterisco vamos a ponerlo aquí en medio. Y acabo de ver que esto es menor que 2. Entonces, bueno, hasta aquí. Lo que tendría es que x más 1 entre n al cuadrado es un número menor que 2. Y bueno, como x es mayor o igual a 1, pues esto va a ser positivo. ¿Sí? Porque le estoy sumando a x que ya era positivo, pues 1 entre n que también es positivo, entonces obtienes un número mayor. Bueno, ¿para qué quería mencionar que es positivo? Porque estas son las dos condiciones que tiene que cumplir un número para estar en el conjunto A, que ya se perdió aquí arriba. O sea, el conjunto A mayúscula eran los números positivos que elevados al cuadrado son menores que 2. Entonces, este x más 1 entre n, pues ya vi que sí cumple las dos propiedades. O sea, lo que estaría diciendo es que x más 1 entre n es un elemento de A y pues además es mayor que x,
por lo de que le estoy sumando este número positivo 1 entre n, pero x era el supremo. Entonces aquí estoy obteniendo una contradicción porque encontramos un elemento en el conjunto que es mayor que esta cota superior. Y bueno, se supone que una cota superior, pues en realidad tiene que ser mayor o igual que todos los elementos de A. Entonces, este caso no es posible. Profe, no me quedó claro porque tuvimos que despejar 1 sobre n y luego regresarlo. En vez de decir directamente que, no, pues como x es la cota superior, si le sumamos otro número positivo, pues ya se pasa. O sea, no entendí por qué tuvimos que despejar y luego regresar. O sea, de lo que dijiste fue que como x es cota superior, entonces x más 1 entre n, o sea, sí es mayor que x, pero ahí ¿cuál sería la contradicción? O sea, sí puedo decir directamente que x es menor que x más 1 entre n, porque el 1 entre n es positivo. Pero eso no me lleva a ninguna contradicción, solamente diría, pues este número es mayor que el supremo. Pero pues ya hemos definido que el conjunto era todo número que elevado al cuadrado era menor o igual a 2, ¿no? Entonces el supremo tiene que ser el número más grande que cumple con esa propiedad. No, porque supremo no tiene por qué pertenecer al conjunto. Eso sería si fuera máximo. Ok. Confundí los números. Sí, de hecho este supremo x pues no va a pertenecer al conjunto porque yo lo que voy a probar, bueno, lo que estamos probando o intentando demostrar es que x al cuadrado es exactamente 2. Entonces, esta x no va a cumplir esta propiedad. La x no pertenece a A. Para pertenecer, pues tendría que ser x cuadrada menor estricto que 2. Entonces, bueno, sí vamos a repetir lo que acabamos de hacer en el caso 1. Entonces, ¿cuál es la idea? Decía, para el supremo del conjunto A, yo quiero probar que ese supremo se llama x, que x al cuadrado te da exactamente 2 como resultado. Entonces, por ahora quiero descartar el caso en que x cuadrada sea menor estricto que 2. ¿Cuál es la idea aquí? Que si esto fuera menor que 2, entonces yo puedo encontrar un número más grande que elevado al cuadrado siga siendo menor que 2. Y bueno, ¿cuál es el problema con eso? Pues que si x más 1 entre, bueno, si encuentro un número mayor al ser elevado al cuadrado menor que 2, pues eso me garantizaría que este elemento x más 1 entre n sí pertenece al conjunto, que es lo que puse aquí abajo. O sea, cumple las dos propiedades de que su cuadrado es menor que 2 y es mayor que 0. O sea, lo que hicimos, Entonces, perdón, fue simplemente encontrar un número más grande que el supremo que pertenecía al conjunto. ajá, y esa es la contradicción, porque pues el supremo es una cota superior. O sea, la contradicción viene porque aquí, como supremo de A es cota superior, lo que tendría que pasar es que todo elemento de A tiene que ser menor o igual que supremo de A.
Bueno, vamos a poner aquí, debería ocurrir. Que x más 1 entre n sea menor o igual que el supremo. Sí, entonces lo que estamos diciendo aquí, bueno, lo que probamos con estas operaciones es que si x al cuadrado fuera menor que 2, entonces puedes encontrar un elemento que todavía pertenece a A y que es mayor que el supremo. Entonces, por eso quería, bueno, se construyó este elemento para llegar a una contradicción. Ay, quedó muy feo, pero ahorita lo escribo bien esta parte. Y este de acá, pues, es el supremo. Entonces, ¿cómo construí este x más 1 entre n? Bueno, quiero que cumpla esta propiedad. Entonces, lo primero es, pues, desarrollé el binomio al cuadrado. Son estos tres términos, hay en el trinomio. Y entonces, para simplificar esta parte, para no tener n y n cuadrada, pues me fijo en que 1 entre n cuadrada es menor o igual que n. Entonces, si yo cambio este 1 entre n cuadrada por 1 entre n, obtengo algo mayor o igual. Entonces ya puedo juntar la parte de las n's. Y entonces aquí, para terminar, pues yo lo que quiero es que con lo que empecé, el x más 1 entre n elevado al cuadrado, me quede algo menor que 2. Entonces, por eso es que esta es la parte que me faltaba. Yo quiero poner un 2 aquí a la derecha. Y entonces, pues, esta n, pues no la puedo sacar así nada más. Sea n tal que cumple esta desigualdad, ¿no? Pero, si yo despejo el 1 entre n, que fue lo que hicimos aquí, o sea, primero restar el x cuadrado, y luego pasar dividiendo el 2x más 1, pues la propiedad arquimediana sí me garantiza que existe un número natural que cumple esta desigualdad de abajo, siempre y cuando el número de la derecha sea un número positivo. Entonces, fue lo que hicimos aquí a continuación. Primero ver que 2 menos x cuadrada sí es positivo. El denominador también es positivo porque x es mayor o igual a 1. Entonces, aquí de hecho pues te va a quedar mayor o igual a 3. Y entonces pues tienes una división de positivos, esto va a ser positivo. Y a este número es al que le estás aplicando la propiedad arquimediana. Entonces existe, bueno, el corolario, ¿no? Existen en los naturales, tal que 1 entre n es menor que todo este número. Y entonces ya que obtuve lo de abajo, pues en mi demostración lo que tengo que hacer es regresarme, ¿no? Puedo multiplicar por 2x más 1, que como es positivo, no invierte la desigualdad, sino que la preserva. Paso el x cuadrado del otro lado y ya con eso llegué a la desigualdad que quería. Entonces ya juntando lo que se había hecho aquí arriba con lo que acabamos de demostrar para esta n que me da la propiedad arquimediana, pues tengo que x más 1 entre n al cuadrado sí es menor que 2. Y con eso, pues lo que les decía, que este número, al ser menor que 2 cuando lo elevas al cuadrado y ser positivo, pues cumple las propiedades de pertenecer a A. Y entonces ya encontré un número que está en A y que es mayor que el supremo. Pues esa es la contradicción, porque no puede haber un elemento mayor que la cota superior. Bueno, que esta cota superior. ¿Tienen alguna otra pregunta de este primer caso? Bueno, nos falta el segundo caso que va a ser algo similar.
Entonces vamos con... El segundo caso sería que x cuadrado sea mayor que 2. Pues a ver si este lo podemos hacer más... Bueno, se puede entender más ya con la experiencia del caso 1. Entonces, si x cuadrado es mayor que 2, pues ahora lo que voy a encontrar, pensando otra vez en lo de la recta, por aquí está el número que estoy buscando. Estoy diciendo que x cuadrada es mayor que 2. O sea, la x estaría ahora por acá. Y entonces lo que quiero ahora es encontrar un número menor. Entonces va a tener la forma x menos 1 entre n, que elevado al cuadrado siga siendo mayor estricto que 2. Y ahorita pues vemos cuál va a ser la contradicción con eso. Entonces vamos a encontrar n en los naturales tal que x menos 1 entre n, o sea, algo más pequeño, al cuadrado siga siendo mayor que 2. Entonces la idea es que si x cuadrada no es exactamente 2, pues me puedo acercar todavía más a... Si es menor puedo aumentar, si es mayor puedo disminuir, siguiendo con que se cumple esta desigualdad. Entonces, bueno, eso es lo que quiero. Vamos a comenzar con, pues igual, elevando al cuadrado esto. Entonces tengo que x menos 1 entre n al cuadrado es x cuadrada menos 2x sobre n más 1 entre n al cuadrado. Aquí, pues, igual podría como intentar cambiar esta n cuadrada por n, pero como yo quiero pues, que al final aquí me quede mayor que 2, algo que puedo hacer es deshacerme del 1 entre n cuadrada. ¿Cómo me deshago de esto? Pues yo sé que 1 entre n cuadrada es mayor que 0. ¿Sí? Porque n es un número natural, entonces aquí estás dividiendo números positivos. Y entonces si tú sumas 1 entre n cuadrada, pues obtienes algo más grande. Entonces me queda esto y nuevamente, pues ahora lo que yo quiero es que x cuadrada menos 2x entre n sea mayor que 2. Es lo que me gustaría. Entonces vamos a poner aquí como que la idea nuevamente. Entonces yo quiero que x cuadrada menos 2x entre n sea mayor que 2. Y nuevamente voy a despejar el 1 entre n para saber cómo aplicar la propiedad arquimediana. Entonces, bueno, puedes sumar el 2x entre n, queda del lado derecho, y restar el 2. Entonces, estos ya los intercambias. Y el 2x lo divides. O sea, nos quedaría que esto quedó muy separado. Que x cuadrada menos 2 entre 2x mayor que 1 entre n. Entonces, si esto es un número positivo, pues ya le puedo aplicar la propiedad arquimediana para obtener este 1 entre n. Bueno, estoy en el caso en el que x cuadrada es mayor que 2.
Entonces, x cuadrada menos 2 sí es mayor que 0. Y nuevamente x ya habíamos dicho que es mayor o igual a 1. Entonces te queda que 2x pues es mayor o igual a 2, o sea, es positivo también. Y de estas dos, pues nuevamente lo que obtienes es que x cuadrada menos 2 entre 2x es un número positivo y le puedes aplicar la propiedad arquimediana. Entonces, por el corolario de la propiedad arquimediana, ya existe n en los naturales, tal que 1 sobre n es menor estricto que x cuadrada menos 2 entre 2x. Y entonces ya que obtuviste la desigualdad de abajo, pues lo único que tienes que hacer es regresarte, ¿no? O sea, como invertir los pasos que habíamos hecho aquí en la idea. Entonces puedo multiplicar por 2x, que como es positivo, pues preserva la desigualdad. Y luego, bueno, pues de una vez cambiamos el 2 para la izquierda y esto lo restamos, ¿no? Me quedaría 2 menos 2x entre n. Perdón, solamente voy a dejar el 2 del lado izquierdo ya. X cuadrada se queda aquí y el 2x entre n lo restas, ¿no? Entonces ya con eso pues obtienes que dos es menor que x cuadrada menos 2x entre n. Entonces vamos a quitar esta parte. ¿Qué tendríamos? Pues aquí nos habíamos quedado en que x menos 1 entre n al cuadrado es mayor estricto. Hay que reescribirlo porque se ve muy feo. La desigualdad de arriba te decía que esto es mayor que x cuadrada menos 2x entre n, pero a su vez esto es mayor que 2. Y entonces ya con eso pues obtuve el número que estaba buscando. Y ahora pues hay que ver cuál es la contradicción aquí. De este x menos 1 entre n, ya no puedo decir que pertenece a A porque los números que pertenecían a A eran los positivos que elevados al cuadrado te dan menores que 2. Entonces más bien aquí la contradicción a la que vamos a llegar pues es que esta x era es el supremo, es la mínima cota superior. Lo que voy a ver es que este x menos 1 entre n también es cota superior. Entonces estaría encontrando una cota superior que es menor que la mínima. Eso pues no se puede. Entonces vamos a ver que este x menos 1 entre n sigue siendo cota superior. Eso pues va a ser a partir de esta desigualdad que ya probamos. Vamos a ponerle sea A en A. ¿Qué tengo que demostrar? Pues que esta A es menor o igual que x menos 1 entre n. Bueno, yo que sé, pues como A está en A es mayor que 0 y A cuadrada es menor que 2. Son las dos propiedades que tiene que cumplir un número para estar en A. Bueno, pero
2 es menor que x menos 1 entre n al cuadrado. Fue lo que probamos, ¿no? Entonces de aquí, bueno, te puedes olvidar del 2. Tendrías que a cuadrada es menor que x menos 1 entre n al cuadrado. Y bueno, si los cuadrados tienen esta desigualdad y ya sabes que a es positivo, entonces la desigualdad se sigue cumpliendo sin cuadrados. Esa es una propiedad que demostramos. O sea, lo que estamos usando aquí es que si a es mayor que 0, entonces a es menor que b, sí, solo sí. Bueno, vamos a ponerle si a y b son mayores que 0. A cuadrada es menor o igual, bueno, menor que b cuadrada. Le puedes poner con menor o igual y se cumple también. Entonces, entre números positivos, pues es equivalente que los cuadrados cumplan esta desigualdad a que los números sin cuadrado. Bueno, el x menos 1 entre n también es positivo, hay que mencionarlo. Y eso es porque, vamos a ponerlo aquí. Ahí se fue un cuadrado. Yo ya sabía que x es mayor o igual a 1, ¿no? Y n pues también es mayor o igual a 1, porque es un número natural. Entonces, por ejemplo, aquí el 1 entre n es menor o igual que 1. O sea, tomando los recíprocos, dijimos que se invierte la desigualdad, siempre y cuando estés trabajando con números positivos. Entonces, si yo multiplico por menos 1, me quedaría que menos 1 entre n es mayor o igual que menos 1. O bueno, más fácil. Antes de multiplicar por menos 1, pues la x dijimos que era mayor o igual, ¿no?, que 1. Entonces te queda que 1 entre n es menor o igual que x. Y eso significa que x menos 1 entre n es mayor o igual a 0. Y bueno, aquí este teorema lo puse con mayor estricto, pero en realidad no me acuerdo si lo enunciamos así, pero también se vale cuando son números no negativos. O sea, el problema es si alguno de los dos fuera negativo, pues cuando tú elevas al cuadrado se invierte la desigualdad, pero mientras estás trabajando con números mayores o iguales a 0, pues se cumple esta propiedad. Entonces, este x menos 1 entre n si es mayor o igual a 0, el a es mayor que 0, entonces puedo aplicar esto. Bueno, entonces esto ¿para qué lo quería? Pues tomé un elemento a en a y vi que es menor o igual, bueno, de hecho menor estricto, que x menos 1 entre n. Entonces ya estamos diciendo que x menos 1 entre n sí es cota superior de a, porque es mayor o igual que todos los elementos de a. Entonces, x menos 1 entre n es cota superior. Y x menos 1 entre n es menor que x, ¿no? Le estás restando esto que es positivo.
Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que encontraste una cota superior que es menor que el supremo, y hay que recordar que el supremo es la mínima cota superior. Entonces esto pues es una contradicción. Entonces tu conclusión es que este caso pues tampoco es posible. Tampoco, no, tampoco. Y ya con eso, pues ahora sí, como descartamos los dos casos, de que sea menor o que sea mayor, nuestra conclusión es que x cuadrada tiene que ser exactamente 2. Bueno, estuvo algo extenso esta demostración. ¿Le puede bajar tantito al final, por favor? Ahí, gracias. Porque al final sí pudimos concluir que x menos 1, digo menos 1 entre n, sí es cota superior de a. Pues porque es mayor o igual que todos los elementos de A, fue lo que probamos aquí en estos dos renglones. O sea, para ver qué es cota superior, pues es justo esto, que es mayor o igual que todos los elementos del conjunto A. Mm, Entonces tomé un elemento cualquiera y a lo que llegué es que este x menos 1 entre n sí es mayor estricto que A. Ah, ok. Sí, por eso es cota superior. Ok. Y la contradicción, pues es que es una cota superior menor que la mínima. Entonces, ¿cuál es la idea en general aquí del supremo de cualquier conjunto? Es que como esta es la mínima cota superior, pues a la izquierda tendrían que estar todas las cotas superiores de A. Y a la derecha los elementos. Que aquí pues no tiene por qué ser todo el intervalo. Entonces, si yo comparo supremo de A con elementos de A, pues tienen que ser los elementos menores o iguales porque esta es cota superior. Y si comparo el supremo con las cotas superiores de A, este tiene que ser menor o igual porque es la mínima. Entonces, como que está... Este número es el que divide a los elementos de las demás cotas. Y lo que nosotros hicimos fue, en el primer caso, cuando tomamos x, suponiendo que x cuadrada era menor, o sea, pensando que este es el supremo, pues lo que hicimos fue encontrar un elemento que es el x más 1 entre n, que era mayor que el supremo, y sigue siendo elemento de A. Entonces esa era la contradicción, que encontramos un elemento a la derecha. Y ahora lo que acabamos de hacer es encontrar a la izquierda, que es el x menos 1 entre n, una cota superior, y esa se supone que tenía que estar del otro lado. ¿Tienen alguna pregunta de este caso 2?
Creo que no. Como pareció al anterior, pero Bueno, de aquí vamos a poner como ejercicio. Modificar esta demostración. O sea, tal cual es nada más. Digamos que si tuvieran aquí el archivo, cambiar algunas cosas para... Déjenme escribir y ahorita les digo de qué se trata. Es modificar la demostración anterior. Entonces, que si es mayor que 0, existe x en R tal que x cuadrada es igual a... O sea, nosotros lo hicimos para el 2, pero en realidad esta demostración, bueno, tal vez A no, porque utilizamos mucho A aquí. Que si y es un número mayor que 0, entonces hay un número real positivo que elevado al cuadrado te da y. Entonces estarías diciendo que x es igual a la raíz cuadrada de y. O sea que cualquier número positivo sí tiene raíz cuadrada. Entonces ahí nada más, bueno, la sugerencia sería, sí está muy extenso esto, es que en principio en lugar del 2 pongas la y veas qué se tiene que cambiar, ¿no? Que son muy pocas cosas. Por ejemplo aquí pues no puedo poner que 1 al cuadrado es menor que y, porque y pues podría ser menor que 1, pero pues, hay que encontrar ahí cualquier elemento para decir que A es no vacío y así, tal vez en estas desigualdades pues bastaría con poner la y en lugar del 2, quién sabe. Pero entonces el axioma del supremo es el que te garantiza la existencia de todas estas raíces cuadradas. Nosotros pues aquí lo que probamos pues es la existencia de la raíz cuadrada de 2. Entonces lo que vieron con Daniel antes es que lo que demostraron es que no existe R en los racionales tal que, bueno, vamos a ponerle X, tal que X al cuadrado sea igual a 2. Que no existe un número racional que elevado al cuadrado sea 2. Lo que acabamos de demostrar es que sí existe un número real que cumple esta igualdad. Entonces eso quiere decir que esta X pues tiene que ser irracional. O sea, esto combinado con lo que ya se había hecho nos dice que raíz de 2 es irracional. Entonces digamos que ya tenemos formalmente la existencia de un número irracional que es raíz de 2. Y... Ay, aquí está.
vamos a probar un par de cosas que tienen que ver con racionales e irracionales. Es lo último de hoy. Bueno, ¿qué me dice este teorema? Dice que si tú tienes X y Y números reales con X menor que Y ahí en la recta, siempre entre cualesquiera dos números reales va a existir un número racional. Entonces, vamos, antes de demostrarlo, pues voy a escribir esto que acabo de decir, porque normalmente así es como se recuerda como este teorema de la densidad. Entre cualesquiera dos números reales hay un número racional. Entonces vamos a encontrar, sin importar si este X y Y son racionales o irracionales, pues aquí en medio un número racional. Entonces eso, pues también se dice que Q es denso, porque pues en cualquier intervalo abierto que tú tomes A, B, pues si A es menor que B, pues nuevamente aplicando el teorema, quiere decir que aquí existen un racional, pero por ejemplo, para este racional que tú hayas encontrado aquí, pues ahora si te fijas en R y B, que son números reales, pues aquí en medio existe otro racional, y aquí a la izquierda existe un racional más, y entre cada pareja de estos números que ya encontraste, pues hay más racionales. O sea, hay uno aquí, otro acá, y así. Y así te puedes extender. Entonces, pues en realidad, lo que nosotros vamos a probar es que existe al menos uno, pero a partir de que exista uno entre cualesquiera dos números, pues puedes encontrar una infinidad. Y esto en cualquier intervalo. Entonces, bueno, vamos a demostrar esto primero. Esta demostración la voy a hacer en dos casos. Voy a suponer primero que X es mayor que 0. Y entonces, bueno, ¿cuál es la idea de esta demostración? Pues tú quieres encontrar un racional aquí entre X y Y, o sea, quieres que X sea menor que un número M entre N y esto menor que Y. Es a lo que quieres llegar. ¿Por qué estoy con este caso de que X sea positivo? Bueno, si X es positivo, la Y también. Y entonces esta división de números enteros, que es el racional que quiero encontrar, pues en realidad la puedo pensar como división de números naturales, porque estos ya son positivos, entonces el racional que encuentre tiene que ser positivo. Para llegar a esto, pues si quiero simplificar la desigualdad, no sé, puedo multiplicar por n. Esto nada más es la idea. Y entonces aquí la idea es que tengo que encontrar un número natural que esté entre nx y ny. Si yo encuentro un natural que esté entre nx y ny, pues ya divido todo entre n y llego a la desigualdad que quiero. Bueno, aquí yo digo que me bastaría con que la distancia entre estos dos números nx y ny fuera mayor que 1. O sea, si estos números están separados por una distancia mayor que 1,
Pues forzosamente aquí en medio tiene que haber un número entero. Que como estamos trabajando con números positivos, pues este va a ser natural. Entonces mi idea es que primero quiero que ny menos nx sea mayor que 1 para aquí poder encontrar un número natural. Si la distancia no fuera mayor que 1, pues ahí no estoy seguro de poder encontrar un natural, ¿no? Pues esto podría ser, no sé, 1.2 y 1.8, y aquí no hay naturales en medio, pero si la diferencia es mayor que 1, pues sí, tiene que haber alguno. Bueno, esta es mi idea. Entonces, como que tengo que partir de esto para irme regresando. Vamos a ver qué hacer. Bueno, primero, yo estoy suponiendo que x es menor que y. Y entonces aquí tengo y menos x de alguna forma, bueno, multiplicada por n. De hecho, esto lo podría escribir si tú divides entre n. Así. Y bueno, aquí ya me aparece un 1 entre n y eso me dice que puedo usar la propiedad arquimediana. ¿Cómo lo voy a usar aquí? Pues si resto x, tendría que y menos x es positivo. Y entonces la propiedad arquimediana me dice que existe n en los naturales, tal que 1 entre n es menor que este número. Entonces 1 entre n es menor que y menos x. Como les había dicho, pues el punto 1 del corolario es el que estamos usando todo el tiempo. De aquí pues puedes multiplicar por n, que como es un número positivo, pues ya te queda que ny menos nx sí es mayor que 1. Ahora, a partir de esto es que quiero encontrar la m que esté aquí en medio. Antes de hacer otra cosa, voy a pasar el nx del lado izquierdo para que se quede positivo. Y entonces la m que me va a servir es la que me garantizaba el punto 3 del corolario. Esa decía que si tú tienes un número positivo, pues existe un natural tal que es mayor o igual que nx. Digo, pero no es mayor estricto. Y el m-1 es menor o igual. Entonces, dado que nx, pues yo sí sé que es positivo, aquí es donde voy a usar justo que x era mayor que 0. Por la propiedad arquimediana, en este caso es el punto 3 del corolario. Eso me dice que existe un número natural que le vamos a llamar m. Tal que, pues te decía, si m-1 es menor o igual que el número positivo con el que comenzaste, que ahí se llamaba y esto a su vez es menor que m. Entonces, por lo pronto yo ya sé que nx sí es menor que m. Y me gustaría que esta m que encontré sea menor que ny. Bueno, pues eso lo podemos ver a partir de aquí. De esta parte de la desigualdad, si tú pasas el 1, bueno, si sumas el 1,
te quedaría que m es menor o igual que nx más 1, pero nx más 1 era menor que ny. Entonces de aquí, por transitividad, m es menor que ny. Y ya si juntas las dos desigualdades, tienes que nx es menor que m sí es menor que ny. Y si divides todo entre entre n, llegas a que x es menor que m entre n y esto menor que y. Entonces, eso terminaría pues la prueba del primer caso de si estos números fueran positivos, pues ya encontré un racional que está entre los dos. El caso 2 pues va a ser más rápido porque voy a usar este caso 1. Ahorita vemos cómo. Entonces, digamos, el importante en la demostración es este primer caso, de cuando x es mayor que 0. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo me perdí desde m-1. Desde m-1 hasta aquí. O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo sabemos que nx está entre m-1 y m? Pues eso es lo que te garantiza el punto 3 del corolario. Vamos a regresar. Dice que para cualquier número real positivo existe un natural que cumple esta desigualdad. Que el positivo con el que comenzaste es mayor o igual que n-1 y menor estricto que n. O sea, te da la desigualdad de ambos lados. Entonces aquí esto lo estamos aplicando aquí está, al número nx. Entonces ya, gracias. ¿Algo más? Creo que no. Bueno, para el caso 2, vamos a poner aquí. Pues sería que x fuera menor o igual a 0. Profe, perdón, yo sí tengo una duda en el anterior. Ajá. En, entendí el momento en el cual m es mayor a menos. No entiendo la última parte, pues. O sea, ¿cómo cambiamos de ese renglón que usted acaba de señalar al de abajo? Pues este de abajo fue juntando las dos desigualdades que habíamos encontrado. Nx aquí me dice que es menor que m Ajá. y m a su vez es menor que n por y. Sí, estoy juntando las dos desigualdades de arriba. Ok. Ok. O sea, es como si en la de la derecha eliminara por transitividad nx más 1. Ajá. Ok. Sí, entonces con lo que nos quedamos nada más es que m es menor estricto que ny. Bueno, para este segundo caso, cuando x es menor o igual a 0,
pues, ¿cuál sería la idea? Yo ya sé que si X es positivo y bueno, por lo tanto Y también, porque es mayor. Si los dos números están a la derecha del cero, ahí sí pude encontrar un número racional. Entonces, si X fuera menor o igual a cero, la Y quién sabe dónde esté, pero es mayor, pues mi idea va a ser sumarle algo para tener estos números aquí a la izquierda, digo, perdón, a la derecha. Esto no quedó como del mismo tamaño, pero... Entonces, si yo le sumo algo para recorrer los números, aquí yo ya sé que sí puedo encontrar un número racional. Y si encontré un número racional aquí, pues vuelvo a restar lo que haya sumado. Y con eso, pues lo que haría es encontrar un número racional aquí, que va a ser Q menos lo que le haya sumado. ¿Qué puedo sumar para que esto se vuelva positivo? Pues voy a intentar sumar un número natural. Bueno, vamos a hacer eso. Si X es menor o igual a 0, pues entonces menos X es mayor o igual. Y por la propiedad arquimediana, yo sé que existe n en los naturales, que es mayor que este número. Tal que n es mayor estricto que menos x. Y entonces n más x ya va a ser mayor que 0. Entonces, de hecho aquí, pues creo que ni siquiera tengo que usar esto del menos x mayor o igual a 0. Ahorita vemos. Porque esta propiedad arquimediana, pues se cumple para todo número real, ¿no? Entonces, si no lo necesitamos, ahorita borramos esto. Entonces ya tengo que n más x es mayor que 0. Y entonces, x yo estaba suponiendo que es un número menor que y. A la hora de sumarle n, pues tengo que n más x es menor que n más y. O sea, los números que obtuve ya son positivos. Por esta situación de que n más x es mayor que 0. Entonces puedo aplicar el caso 1. Por el caso 1, existe ya un número racional tal que n más x es menor que este número racional y esto a su vez es menor que n más y. Y ya lo último que tengo que hacer aquí, pues es regresarme, o sea, restarle la n. Y obtendría que x es menor que q menos n, menor que y. Y este q menos n sigue siendo un número racional, ¿no? Porque es resta de dos racionales. Entonces el caso 2 pues se resume en que recorro el intervalo a la parte positiva y ahí es donde ya sé que sí puedo encontrar un número racional y luego me regreso. Y con eso pues ya tendría todos los casos. Entonces no se usó esta parte.
Nos quedamos con esto de aquí. Entonces aquí la propiedad arquimediana se la estoy aplicando al número menos x. Bueno, yo creo que pasamos... Ay, no. ¿Tienen alguna duda de este caso 2? No, profe, estuvo más sencillo. Bueno, entonces lo que se probó aquí en este teorema es que entre cualesquiera dos números reales hay un número racional. Pero bueno, esto de aquí también se cumple para los irracionales. De hecho, la demostración es muy rápida, entonces es más corta que el caso 2 que acabamos de hacer. Vamos a ponerla de una vez ya para terminar lo de hoy. Entonces, el conjunto de racionales es denso en la recta, pero también el conjunto de números irracionales. Entonces, es el mismo teorema, solamente que dice entre, bueno, cualesquiera dos números reales hay un número irracional. Bueno, pues vamos a utilizar el teorema anterior. Les repito, esta demostración es muy rápida. O espero que sea. Tienes dos números reales con x menor que y. Y bueno, raíz de 2, que ya vimos que sí existe y es un número irracional, es positivo. Entonces, si yo divido la desigualdad entre raíz de 2, esta desigualdad se preserva. Y pues son dos números reales que cumplen esta desigualdad. Lo que me dice el teorema anterior de la densidad de Q es que hay un número racional ahí en medio. Entonces, por el teorema anterior, existe Q en Q. Tal que Q es mayor que X entre raíz de 2 y menor que Y entre raíz de 2. Y entonces de aquí lo que tendría es que si multiplicas todo por raíz de 2, te queda X es menor que Q por raíz de 2. Y esto es menor que Y. Ahora, ¿qué sé de este Q por raíz de 2? ¿Es racional, es irracional o no sabemos? Pues al menos ya probamos que el raíz de 2 es irracional, ¿no? Eso lo probamos hace varias clases. Ajá. Y no sé, supongo que podrá haber algún teorema que diga que cualquier número multiplicado por uno irracional sea irracional igual. Pues cualquier número no, porque si tú multiplicas raíz de 2 por raíz de 2, Ah, bueno, te pues sí. queda 2 que es racional. Mm,
Bueno, la multiplicación de un número racional con un irracional es irracional siempre y cuando Q sea distinto de cero. O sea, aquí en principio, pues esta Q podría ser cero, pero pues yo puedo suponer que no. ¿Por qué razón? Pues por lo que les comentaba antes de que, pues en realidad entre cualesquiera dos números hay un número racional, pero pues del lado derecho pues puedes obtener otro número racional y acá también son Q2, Q3 y así continuar. O sea, si Q fuera igual a cero, pues tendrías que, bueno, esta desigualdad. Y entonces entre 0 y y sobre raíz de 2, pues puedes encontrar otro número racional y ese pues ya va a ser distinto de 0. Digamos, existe Q1, bueno, Q2 en Q, tal que. Entonces, si tuvieras la mala suerte de que este fuera 0, pues buscas otro. Ya tendrías que este Q2, pues sigue siendo un número racional entre los dos números, pero distinto de 0, ¿no? Porque es mayor. Y entonces, como ya estoy suponiendo que Q es distinto de 0, o sea, sí puedo encontrar número racional distinto de 0 que esté entre estos dos, pues este número que encontré, Q por raíz de 2, va a ser irracional. Porque Q es distinto de 0. Entonces lo que estoy usando aquí es que si Q está en los racionales menos el 0 y X está en los irracionales, entonces el producto es irracional. Eso me parece que ya, bueno, si no estaba en los ejercicios, pues se probó, se puede probar muy rápido. Nada más así para recordar. Si yo supongo que Q por X es racional, digamos es igual a R con R racional, pues puedes despejar la X y te quedaría que X sería R entre Q. Que aquí sí puedes hacer la división porque Q justo es distinto de 0. Y esto sería división de números racionales. Entonces estarías diciendo que X es racional. Entonces esa es la demostración de que la multiplicación de cualquier número racional por un irracional sigue siendo irracional siempre y cuando este sea distinto de 0. Entonces ya encontramos que entre cualesquiera dos números reales, pues sigue existiendo también un número irracional. Entonces, bueno, eso es lo último de hoy. ¿Hay alguna duda de aquí? ¿Por qué yo tengo un poco, por qué fue que sacamos Q2? ¿Cómo es que llegamos a esa idea? O sea que en principio tú solamente sabes que existe un racional entre estos dos números
Ajá. Pero si el racional fuera 0, pues ese no me sirve. Quiero que sea distinto de 0. Entonces, si tuviera la mala suerte de que el racional que encontré es 0, pues puedo encontrar otro más entre 0 y y entre raíz de 2. ¿Y ese Está por en- qué tiene que ser mayor a x entre 2, entre raíz de 2? Pues por transitividad, porque ya es mayor que 0. Y 0 a su vez será mayor que Ah, claro, x sí. entre. Ok. ¿Le puedo bajar nada más para la conclusión? Gracias.